Bienvenidos a 8-9-10, nuestro primer programa de un estilo tipo periodístico, tipo de opinión. Le damos la bienvenida a todos los televidentes, es nuestra primera vez que estamos saliendo, así que les pido a todos que tengan toda esa paciencia que tienen que tener como para ver cómo se va desarrollando este programa. Me acompañan hoy Guillermo Cherasni, periodista del Informador Público y un consultor fundamental en tema internacional, nacional, política, en fin. Así que bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por estar. Bueno. Y lo tenemos también a Alberto Vuela, filósofo, lo que llamamos políticamente incorrecto, pero uno de los filósofos más prestigiosos de la Argentina y uno de los grandes conocedores de la temática de la metapolítica, la madre o la base o la principal disciplina de donde se desprende todo lo relacionado a la política y al sentido común. Horacio Frega hoy no nos puede acompañar por un problema personal, tuvo que excusarse, pero de todas maneras estamos acá en muy buena compañía para desarrollar este programa que es, con toda la voluntad, crítico, elemental y constructivo. Ese es el espíritu que tenemos todos y eso es lo que vamos a plantear acá. Todos los que quieran comunicarse con el canal lo pueden hacer a través, por supuesto que nos pueden ver en www.canaltelev1.com. Y también los mensajes los pueden mandar a través de Facebook, Canal TV1, Toda la Verdad Primero, mensajes por Twitter en Canal TV1 y correo electrónico lo pueden hacer a programa 8910@gmail.com. Bueno, Guillermo, tenemos... Y nosotros formamos parte de la cadena nacional del desánimo y el miedo. Desánimo y el miedo, según dice la Presidente en estos días. Sí, ¿qué te parece lo que dijo? No, creo que ese día fue tremendo, el discurso muy agresivo, estuvo muy agresivo, y después al ratito pasa con el chiste de ese hot que le dijo estaba en una fábrica de cosméticos y había una chica que estaba, no sé, tenía los pomos y el otro dijo, yo lleno los pomos, así que vos se los llenás a Yanina. Bueno, ahí es donde muestra su personalidad megalómana, ¿no? La megalomanía, bueno, se puede asociar con Nerón. Ajá. Bueno, también no se conoce en la historia argentina nadie que verseara tanto. Es una persona, ¿no? Es una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, con tener el control de todo. De ahí que diga, el 1 de diciembre, cuando entra en vigencia la ley de medios, ese artículo, el 161, que estaba con amparo de la justicia, va a obligar a ciertos medios a que se desprendan. Entonces, por ejemplo, creo que en la ley figura, para hacer más claro, el Grupo Clarín tendría que tener, se quedaría con Canal 13 y con Radio Mitre, pero por ahí pierde TN o TN no, pero pierde Volver, el Canal Rural. Lo tendrían que obligar para que se desprenda. Ahora, no sé qué plazo hay después para que te den, porque tampoco puedes obligar a malvender las señales. Claro. Porque ellas, te digo, tanto Volver como el Canal Rural los ve mucha gente. Es uno de los canales de cable más importantes, digamos, para el mundo, ¿no? El interior del país. Y decime una cosa, y todo este tema de la ley de medios, bueno, vos, Alberto, que tenés que saber, por lo menos en este espectro, cuando uno escucha a la Presidente que de alguna manera tiene esta forma, ¿no? En la cual se conduce, dice verdades, trae a colación personajes, les pega en público, hace el ridículo entre otras personas, tiene a su séquito, de alguna manera, de aplaudidores, y aparte los reta, ¿no? Claro. A Fernández le dijo que le iba a poner el bonete si no cambiaba en dólares a pesos. ¿Qué es para un filósofo ver este esquema? Y esto es el simulacro. Esto lo ha visto muy bien un filósofo que es uno de los mejores que hay en este momento, un filósofo italiano, Máximo Cassiari, que fue intendente síndaco de Venecia, acaba de terminar, se retiró de la política, venía del PC, ¿no? Y un libro extraordinario se llama La Pax Apparens, la paz aparente. Entonces dice que estos gobiernos de carácter así socialdemócrata, como el que tuvo que reemplazar él en Venecia, que se fundía, lo que hacen es el simulacro. Es decir, administran las cosas, pero no resuelven los conflictos. Interesante.
Sí, sí, interesante. Administran las cosas, pero no resuelven. Entonces, como ellos siempre no resuelven los conflictos, porque no se ha resuelto, Sí. nosotros vemos que vos que sos un analista, Guillermo, de la cosa política, vos ves que los conflictos en realidad no se resuelven. No. Se administran, se van tratando de se van desinflar, sí. y entonces, ¿a qué tienen que recurrir? Tienen que recurrir al simulacro, que es el relato, o los periodistas lo llaman el relato del gobierno. Bueno, están un poco, los periodistas están un poco atrasados con la terminología filosófica, pero viene a ser eso, es decir, ellos tienen que simular una realidad que no condice con lo que ellos dicen, por lo tanto, tienen que justificar esa impotencia, en el fondo es una impotencia para manejar la realidad. Pero ahí vos le estás dando una ventaja, porque eso, si es un simulacro, se supone que tiene una clara noción de la realidad. Acá lo que me parece es que no tiene una realidad. Claro, el simulacro lo asumen como real. Y además se la creen, o sea, el problema es que se la creen. La creen y la venden. Claro, porque los primeros años con el auge de la soja y la entrada en el mercado mundial de la China, la India, y todo el mundo comprando cereales y oleaginosas, el gobierno pudo aguantar y tuvo una crisis en el 2009, una recesión del 3% todo el año, pero el 2010 pudo salir. Pero para ganar las elecciones del 2011 dilapidaron un montón de fondos y cuando ganan las elecciones con el 54%, todos decían, bueno, había gente que inclusive dijo, yo los voté para que se destape la cara, no, para que le explote en la cara porque le estalle la caja de Pandora. Y bueno, así pasó con el dólar, apenas sacó el 54%, la gente entró a comprar dólares, y ahí fueron poniéndole límites a la compra de dólares. Al mismo tiempo le pusieron el cepo a las importaciones, y ahora estamos en un proceso de recesión con inflación alta. ¿Cómo se entiende un dólar hoy de 7 mangos? 7 pesos. 6.40 y pico estaba. Llegó a tocar, pero el gobierno intervino en el mercado paralelo, porque primero decía que no tiene ningún valor, y después se dieron cuenta, como controlan todo, por eso te digo, ese trastorno obsesivo compulsivo por controlar todo, por controlar las palabras, y por controlar el dólar, y por controlar todo, porque la Presidente, aparte del simulacro, tiene un gran voluntarismo. Cree que todos los hechos económicos, políticos, se tienen que acondicionar a su voluntarismo. Y hasta ahora, gracias a la soja, la economía ayudaba en la política, y ahora no alcanza. Ahora vos necesitas, para que las cuentas estén muy bien y no tengan que emitir, necesitas, con este tipo de cambio de 4.58 el oficial, necesitas una soja $880 y una cosecha récord de 55, 60 millones de toneladas, y no va a llegar nunca ese precio. Ahora, ¿cómo se entiende, por ejemplo, el dólar oficial que esté a 4 y pico, 4.60, 4 por ahí? La gente que viaja, nosotros estamos, es decir, el pueblo está subsidiando al rico que viaja. Claro, el que viaja. ¿Cierto? Claro. Porque el rico que va a viajar, viaja en avión, no tantos pobres están viajando en avión a países. Se le da el dólar a 4 y pico, compra los pasajes a 4 y pico, mientras que todo el resto que tiene actual en el mercado... Le dan $100 por día. Exacto. Para Estados Unidos o Europa, para los días... ¿Cómo se entiende esto de andar financiando? Y después hablan de la distribución de la riqueza. Claro, y con la tarjeta después pueden pagar en todos lados, ¿viste? Claro. Y bueno, nadie lo entiende que todavía. Lo que pasa que es para mantener la ficción de que hay un dólar de 4.50, aunque lo podían mantener para... por ejemplo, cayeron el último mes, que es de junio, las exportaciones cayeron el 14%, porque con el tipo de cambio no se puede exportar. Por ejemplo, el caso de las aceitunas, se exportaban a Europa y Brasil, a Europa ya no se puede exportar, exportan a Brasil nada más, y Brasil le había cerrado, que ahí fue el caso de la empresa Nucet. Entonces vos tenés que se le caen las exportaciones y obviamente le aumentan las importaciones. Entonces se sentó sobre las importaciones Moreno y no las deja pasar. Y así han logrado una recesión de la cual no pueden salir. Es tremendo, Alberto. ¿Y vos creés que todo este efecto económico, así, cómo queda la relación con los países? Porque el Mercosur está enclenque con todo esto. Tratamos de mirar, claro, uno se va aislando hasta de los países hermanos. ¿Cómo se entiende? Sí. Esto
Bueno, en general hay que ser también un poco contemplativo, ¿no es cierto? El gobierno dijo que no le iba a afectar todo el tema de la burbuja financiera internacional, y esto tiene que afectar a Argentina. No podemos entender que en Inglaterra hayan dado de baja a 700.000 empleados públicos, y es Inglaterra, ¿no es cierto? O España está en la situación que está, o Italia que está. Es decir, hay un efecto ciertamente internacional, pero este gobierno se ha caracterizado por no tener política internacional. Es decir, lo que acaba de decir Guillermo muy bien, que ellos creen que la realidad tiene que acomodarse a sus pensamientos, que es el argumento típico de la Ilustración. Nosotros lo hemos vivido en Argentina, este tipo de mentalidad. Fíjense, por ejemplo, en la época de Rivadavia, 1826, Rivadavia era un ilustrado. También lo era Belgrano, ¿eh? No es que hablamos, no es que hablamos mal de los... Pero lo que él dijo recién pone la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? Si la realidad no se ajusta a lo que yo digo, está equivocada la realidad. Entonces Rivadavia, por ejemplo, hizo faltar 14 cuadras de la Plaza de Mayo, 14 cuadras, iluminarla con la luz que había en esa época, y en la cuadra número 15 los perros cimarrones se comían a los viandantes, porque estaban los perros y las jaurías llenas de perros cimarrones, porque la pampa estaba llena de vacas y de caballos que habían quedado de la época de Mendoza y de Garay. Entonces, nosotros vemos una actitud que está reñida con el realismo político. Bueno, esto es lo que gran admiradora lo ha dicho de Napoleón Bonaparte. Ahora, cuando el turco Asís le dijo que este gobierno es bonapartista, ahí se confunde, porque ella es admiradora de Napoleón Bonaparte y el bonapartismo se refiere al sobrino, que es Luis Napoleón. Claro, bueno, hay armado todo un simulacro incluso intelectual en esto. Yo me voy a adelantar al programa nuestro del jueves, pero de hecho no hay ningún pensador, no hay ningún pensador serio que pueda sacar las papas del fuego de este gobierno, y ni tampoco escuchan. Es decir, es un gobierno que está autocentrado encima. Hay muchos que están rentados. Nosotros tenemos en Argentina una cantidad de pseudo intelectuales, que quiere decir falsos intelectuales, que están rentados. Hay muchísimos, pero su producción intelectual es el cero más rotundo y más redondo. Yo, por ejemplo, no sé si me explico. Entonces, ¿qué sucede? Esto se arma todo como... ¿Se acuerdan ustedes yo lo que tengo a lo mejor es demasiado rudimentario? ¿Ustedes se acuerdan de los viejos almacenes que tenían la campana de cristal en el queso para que las moscas... Entonces, ellos tienen la campana, están adentro y entonces no los toca ninguna mosca, no los roba nadie, ninguno, no sé. Entonces viven un mundo ideal dentro de la campana de cristal que tenían los almaceneros, con esa manija, ¿se acuerdan que tenían? ¿Y dónde queda? La realidad queda afuera. Y esto es lo que están construyendo. Este programa se llama 8, 9, 10. Bueno, el programa 6, 7, 8, ¿qué construye? Viene a justificar la campana de cristal. Y la realidad, el pueblo trabajador, el pueblo sufriente... Pero tienen invitados intelectuales que tienen trabajo intelectual. Horacio González, Foster. Y ahí veo unos filósofos jóvenes que tienen cierta formación y son inteligentes, pero tienen comprada la conciencia. Ese es el grave problema. Yo lo conozco a Horacio González de la época de la facultad, y tienen comprada la conciencia porque tienen un pensamiento rentado. El pensamiento, para ser libre, nunca tiene que estar encadenado al dinero. Nunca. El día que Hegel estuvo encadenado a Guillermo II, Hegel no produjo más. Pero en este caso el pensamiento gramsciano que tienen es un pensamiento. Claro, pero es un pensamiento que casualmente se transforma en una nada de pensamiento, porque es la interpretación inversa a lo que propuso Gramsci. Es la interpretación inversa, porque Gramsci
si algo es, forma parte de lo políticamente incorrecto. Sí. Porque la idea de Gramsci, que no era de Gramsci, era de un filósofo anterior, mucho más profundo, que se llamaba Max Scheler. Sí. Y entonces Max Scheler dice que lo que hay que hacer es tratar de trabajar el aspecto cultural de las clases dirigentes y del Estado para vaciarlo de contenido y reemplazar esa clase. Decime esto Bueno, que pero es tan interesante, ese ¿no? Por supuesto que es interesante. Cuando eres un filósofo no podemos escaparnos de esto. Sí, no, pero ese es... ¿Vos crees que toda esta inteligencia... Gramsci era el pensamiento, era lo políticamente incorrecto, pero lo que pasa es que estos discípulos de Gramsci, discípulos truchos, llegaron al poder. Entonces ahí son políticamente correctos. Claro. Porque si Gramsci hubiera podido llegar, lo que pasa es que en el medio estaba Mussolini y Gramsci no pudo llegar al poder. Por eso se explica que la influencia más importante que tiene este gobierno, teóricamente hablando, de teoría política, no es Gramsci, porque ellos están en el poder. La influencia más importante del poder es Carl Schmitt, sí, que vino a ser el teórico, sí, eso de la lógica enemigo, la relación amigo-enemigo, o sea, como distinción política. Esta inteligencia que vos ves que se maneja, ¿no? Que tanto usan los medios de comunicación como para bajar línea y bombardear la gota que cae hasta que fisura, y esta postura tan cerrada del gobierno, más el control en la economía, más el control en los medios de comunicación, más el control en lo que habla o no habla la gente. Te hablo de la megalomanía de la Presidente, que quiere tener el control. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado esto puede llegar? Hasta el infinito. Quiere que todavía no vimos nada. No quiere que no haya ninguna voz. Por eso a los economistas que dicen que hay recesión con inflación, o la palabra estanflación, los ha calificado como la cadena nacional del miedo y el desánimo. Ahora, de repente hay personajes que le rompen el esquema, como es Jorge Lanata, que hace 15 puntos de rating, con mucha gente joven, y los corre desde la izquierda. Lo que pasa es que la gente también ya llega a un punto de tanta exposición y tanto absurdo que se va planteando. Ya los chicos no comen vidrio, ¿no? Es como que los chicos van analizando la cosa. Apoyo de la juventud en la elección de octubre pasado. Sí. Ahora no sé si la están perdiendo, pero yo creo que tenía mucho que ver que la economía estaba en su punto más alto, hasta septiembre, octubre. También. Después de ahí viene bajando de a poco, y en ese momento ya tenía una imagen de 60, y después de las elecciones primarias, abiertas y obligatorias, ella pasa a tener 70, hoy está en 38 y en 2-3 meses va a tener 20, como en la crisis con el campo. Con el campo. ¿Y vos crees que, sí, por supuesto, pero tampoco significa que por el hecho de tener el 53 o lo que fuera que sacó las elecciones, les da carta abierta para hacer lo que quieran? Ellos piensan que sí. Es como desmesurado, se fueron de mambo. Como pero es lo que piensan, porque es ya te digo, la megalomanía es así. Bueno, tenemos el ejemplo de Mussolini y de Hitler, que es un insulto comparar a Cristina, porque ellos movían a pueblos mucho más cultos que nosotros. Pero había una obsesión por el control de todo, porque no quieren ninguna voz, o Stalin, si querés. Sí, disidente de ninguna naturaleza. Claro. Acá lo que pasa es que en estos 9 años los feroces montoneros ya no lo ves que ejerzan la violencia contra la gente. Ellos lo que quieren es que las voces distintas, diversas, vayan a predicar al desierto. Claro. Y ahí te dan unas anchoas para que vayas al desierto a comer anchoas. Y solamente anchoas. Claro. Por eso hacen que en los canales de televisión haya los programas menos críticos, que tengan límites, que no lo sabía, porque cuando Menem era presidente de la Rúa Duarte, ven a plena libertad y no se respetaba la investidura presidencial. No la había derogado Alfonsín en su momento, ¿cierto? No, el delito de desacato lo derogó Menem, al pedido de Horacio Berbige, que hizo un lío con la Comisión Interamericana. ¿Y vos crees que, por ejemplo, yo cuando escucho a los del gobierno, que los veo de alguna manera que fueron los jóvenes, ¿no es cierto?, de la década del 70,
y que fueron los jóvenes de la década del 70 que conducieron, ¿no? Sí. Porque lo tenemos a la comandante Teresa como ministra de No, Seguridad. Nilda Garré nunca estuvo en la guerrilla. ¿No estuvo? Es un error histórico. Ajá, No sé quién será esa comandante Tere. Aparte eran del ERP. ajá. Y Nilda Garré era diputada en esa época. Formó parte del grupo de los 8 que estuvieron a favor del golpe de Estado 76. Yo creo que ella respondía al batallón 601 de inteligencia y a la Marina. Yo creo que ella es un caso muy parecido al de Martínez, el de la UOCRA. Claro. Lo que pasa es que como al ser ministro de Defensa, su legajo lo rompieron del Servicio de Inteligencia Naval y de la inteligencia militar. Pero sí sacaron el legajo donde ¿Vos te escracharon a crees todo que el mundo, siendo la ¿no? comandante Tere, ella iba a estar, estuvo los 7 años acá en Argentina del proceso? Nunca ¿Y cómo la era la fue. relación de ella con el proceso? Por eso respondía al Servicio de Inteligencia. Hasta pudo llevar a su entonces marido, a Juan Manuel Aval Medina, el padre del jefe de El actual gabinete, jefe de gabinete. lo llevó a la embajada mexicana. Pero ella a los 7 años se lo pasó acá. Nadie la fue a buscar, no tuvo ningún acontecimiento. Mirá vos. Sin embargo, bueno, evidentemente toda la información que corre así es errada. Claro, cerrada, bueno, porque también es a veces la miopía de la derecha. De la derecha tiene mucha miopía, porque al querer, yo hablo de la derecha nacional, la derecha media fascistoide, al crear ciertos mitos, le hacen un favor, porque decir que Nilda Garré fue una comandante que luchó en la guerrilla es elogiarla. Claro, Cuando ella escucha un tiro y se escapa. claro. Y ahora está haciendo muy buen dinero. Sí, ¿no? Sí, mucho. Ahora el rol de ellos que es desguazar las Fuerzas Armadas totalmente. Sí, claro. Que la Argentina está proyectada a tener que nada más que tipo Guardia Nacional entre Gendarmería y Prefectura. Los generales Milani, Carena y Pozzi, bueno, se afanan todo lo que hay y bueno, lo reparten con ella. Pero ahora le pusieron un interventor, Bernie. Claro. Y Bernie no era... Sí, también es rápido. Bernie estuvo en la sublevación de Semana Santa, siendo capitán médico, estuvo en el regimiento Rospende, con el entonces teniente coronel Santiago Alonso. Y después lo hicieron director del hospital de Río Turbio, y ahí tiene una chacra, y tiene los cuatriciclos, y como ahora en estos 9 años hizo mucha plata, bueno, contrata chicas más jóvenes. Sí, trabajadoras, y se las lleva de paseo por todos lados. Bueno. ¿Y qué me decía Berbisky? Bueno, ese es el peor de los casos, ¿no? Porque si bien puede ser una persona austera, lo único que le gustan los vinos muy buenos y la comida muy buena, que eso es un mérito, no hay por qué criticarlo, tiene una obsesión con el proceso y con la iglesia durante el gobierno militar, que bueno, ya enferma, sus artículos están siempre con lo mismo. Pero gravitó muchos años. Gravita, tiene influencia en el gobierno. Lo que pasa es que es lo único que le interesa es cómo puede condenar más militares o civiles que estuvieron con el gobierno. ¿Qué encubre? Por un tipo que se ensaña en tal forma, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, porque nada más que el placer de tenerlos en cana. Bueno, yo creo que como dijo Anderson, un periodista norteamericano, o era un agente de la inteligencia militar, o era un perejil de montoneros que nunca se animó, que no tuvo pelotas para tirar tiros. Entonces, bueno, ahí es donde tiene un despecho. Claro. Ahora ahora lo banca la Fundación Ford, por ejemplo. Sí. Pero, y ese ensañamiento con la iglesia. Es tremendo, sí. Porque cuando en general uno ve la historia, y uno revisa la historia, cuando uno ve el ensañamiento con la iglesia, es porque hay detrás una cosmovisión absolutamente enfrentada a la figura de Cristo, ¿no? Sí. Claro, porque lo que la figura de Cristo, en fin, dentro de la historia algo pesa, ¿no? Sí. Pero ahora uno lo ve, se ve en los iluministas, por ejemplo, del siglo XVIII, se ven en los esotéricos, digo filósofos importantes como hubo, cuando el enfrentamiento es sistemático, permanente, injustificado, en otros casos pero en muchos casos... Quiere poner a toda la iglesia como cómplice de torturas y represión, que la iglesia hizo lo que podía hacer. Claro. Y ahí no hay un poco, yo te pregunto, ¿no? Porque vos la verdad que ilustrás,
¿no hay un poco de que como esa vocación de querer reemplazar por el sufrimiento, por ejemplo, el sufrimiento que ciertamente lo hubo acá en Argentina, el sufrimiento de los montoneros, querer reemplazar ese sufrimiento por el sufrimiento de Cristo? Claro, sí, ninguna duda. Como pasa, por ejemplo, en el tema del Holocausto. Sí, claro. Sí. Bueno, es la ausencia de religión, no digo que uno tiene que ser nosotros estamos desacralizados, ¿no? La ausencia de religión, la religión para los cristianos es como un bálsamo, ¿no? Sí. Las cosas que no nos podemos resolver es como que la religión nos amparamos en eso y nos cura, nos cicatriza. Sí. En el tema de esto, es como que, tanto el Holocausto como menciona, como tantos otros hechos, que nos están volcando a la Argentina hacia ese pequeño holocausto que crean también de la década del 70, sí. Donde no se debe cicatrizar, donde la memoria sí, y en toda la persecución, como si fuera el centro o comparar, como hizo Francia. Sí. ¿Te acuerdas cuando fue a Francia? Comparó está bien, siempre un hombre, un muerto es un muerto, para la filosofía, un muerto, sí, pero comparar, banalizar eso, ¿te acordás lo que fue? Porque haciéndolo cortito y muy simple, los judíos eran inocentes y Hitler los salió a matar porque, bueno, por su megalomanía y pensaban que era una raza superior. Pero acá los montoneros y los serpianos no eran inocentes. No. Sí, hubo gente inocente que eran perejiles que ahí en manos hubo gente en las Fuerzas Armadas que después ya mataban por placer, o algunos que no. Creo que matar a gente que no había participado en hechos de sangre, creo que estuvo equivocado, pero no se puede comparar con el Holocausto. Bueno, pero es una forma... Es más, los que generaron la represión fueron los montoneros y el ERP. Bueno, los primeros que instalaron la violencia. Sí. Bueno, pero es una forma de romper un poco la espiritualidad del pueblo argentino y al mismo tiempo quebrar las estructuras, ¿no? Sí. Tratando de traer este rencor, este odio, y se transformó en una especie de centro Wiesenthal, Berbisky, claro. La Madre de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Y la Cámpora es como estos que tienen que seguir, ¿viste? Con la memoria. Esto es la cuestión que no va a terminar nunca, que va a ser la condena a los hijos, a los nietos de los milicos pronto, ¿no? Es como que no para. Guillermo, bueno, vamos a ir a un corte. Como nos va a abandonar Guillermo Cherasni, que se tiene que ir, te agradezco muchísimo por haber acompañado el programa. Te vamos a tener muy pronto de vuelta porque tenemos muchísimo para hablar. Y bueno, gracias por venir. Gracias. ¿Sí? Y nosotros vamos a un corte, enseguida volvemos con más 8, 9, 10, competencia de allá, del 7. Ya volvemos, no se vayan.
escucha. Se quejaba un oyente ¿Sí? que salía cortado. Bueno, volvimos, salía cortado. Ya estamos en el aire, no tenemos que decir nada que desentone. Porque siempre en las cortes uno tira frula. Pero bueno, Alberto Abuela, estamos diciendo que el jueves a las 20 horas comienza a conducir un programa que se llama Disenso, sobre la metapolítica, sobre la... Bueno, filosofía pura. No es que contrarrestemos a los compañeros del 7 o de Metro que tienen a Foster. a Feynman. A Feynman, pobre Feynman. Bueno, creo que nosotros vamos a poder darle con un hacha, y creo que Alberto en eso es la persona más autorizada, ¿no es cierto?, para dirigir el programa. ¿Cómo te vas a sentir dirigiendo un programa? Nunca lo hice. Me han comentado algunos amigos que tengo, profesores en la universidad, profesores europeos que se han enterado de esto, porque este canal se ve por internet, ¿no? Sí. Es www.canaltlbcorta1.com. Muy bien, tome nota, tome nota. Esto habría que ponerlo abajo para que la gente pueda comunicarse. ¿Y cómo se llama el canal? Toda la verdad. Primero. Claro. Entonces podríamos haberle puesto aletheia, que en griego quiere decir aletheia, que quiere decir descubrir. Era un nombre que habíamos tirado. Sí, vos sabés descubrir. Vos sabés que hicimos me hubiera encantado, pero bueno, ya sería demasiado para la filosofía. Pero el tema cierto es que hoy recibí como 7 u 8 cartas de distintas partes de Argentina. Recibí 3 o 4, pero recibí como 7 u 8 cartas de Europa, entusiasmados porque no hay estos programas, este programa de filosofía. Claro, nosotros vamos a hacer metapolítica, ¿no es cierto? Es la proyección de la filosofía sobre la política, pero bueno, para que se entienda en el día a día también, ¿no? Claro, que se pueda comprender lo que hablamos hoy, por ejemplo, con Cherasky, que es interesante, hablar este tema del simulacro, de las grandes categorías. Me parece que eso ayudaría mucho, porque hay un estereotipo de pensamiento y de expresión y de categorías. Ustedes fíjense que hoy no hay periodista que no se le caiga el libreto sin hablar de relato. Los relatos. Esto era una cosa, los relatos, habló Lyotard en el año 1981. Y hoy hablar de relato es un anacronismo. Los periodistas que son esos analfabetos locuaces, decía Feyerabend, los analfabetos locuaces. Qué bien, analfabetos locuaces. Eso dice. Ahora, Cherasky hoy me impactó con lo que dijo de la comandante Teresa, que tan imbuido lo tenemos todos de que ella fue guerrillera, de armas tomar. Dice que no. O sea, bueno, por eso están vivos, ¿no? Bueno, probablemente. Bueno, ahí tenemos pues también. La señora presidente también. ¿De qué lado estuvieron? ¿Qué militancia tuvo? Igual que él. No sé. No sé quién es él. Para mí él es Dios. Por supuesto. Pero no él, que dice eso. Bueno, y también no sé qué militancia tuvo. Yo sé que estaban allá en Santa Cruz, allá en sus pagos, con la 1050, haciendo cuentas y golpeando la puerta de hipoteca, señora o señor. Sí, hacían dinero. Pero estaban en la usura, ¿no? Lo de la comandante me dejó, lo que dijo Cherasky, la verdad que para mí hoy es sorpresa. Es una revelación. Es una revelación que vamos a investigar. Bueno, si él lo dice, yo creo que debe ser así, ¿no? Sí, habrá que buscar más. Habrá que ver esa foto que sale, que se ve en todos lados. Capaz que no es ella, capaz que es otra. Y todos a veces nos comulgamos en cosas que no tenemos idea. Y después también lo de la ley de medios, ¿viste? Que habló, que yo hoy te había comentado que para el 1 de diciembre, yo lo sentí como una amenaza. La ley de 1 de diciembre, la ley de medios. Argentina, la ley de medios va a ser una persecuta a todo lo nuevo, supongo. Va a ser bastante difícil eso, ¿eh? Especialmente para los más independientes. Esperemos que a nosotros no nos corten el primer programa. Esperemos que no nos corten en breve.
Alberto, una pregunta, porque como filósofo, ya que nos faltan otros periodistas que nos hubiera gustado también tocar temas. Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? Hoy vemos en la Argentina hablamos de la que se suponía la comandante Teresa, que justamente la ministra de Seguridad del país, y vemos una inseguridad donde el gobierno niega, donde vemos a diario muertes, robos, asaltos en departamentos. Yo conozco ya, ayer nomás, 3 personas amigas me llamaron para comentar que una le habían asaltado a la salida del banco, otra que le pusieron un cuchillo acá para sacarle 50 pesos, otros bajaron de una moto, le apuntaron con un revólver 2 chicos de 14 y 15 años, claro, y lo asaltaron y no tienen ningún pudor en matar o en nada. ¿Cómo ves que esto, no digo que se pueda resolver, pero hasta qué punto la sociedad tiene que aguantar que el gobierno no escuche los reclamos de la gente y diga, es una sensación todavía? Es que en realidad lo que se ha transformado el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad es una política de Estado. Es decir, el gobierno ha fijado como una política de Estado que la sociedad civil viva insegura, porque es una forma de dominio. Esto es lo que hay que plantear desde el punto de vista politológico. La inseguridad, no hay de parte del gobierno una política de seguridad, hay una política de inseguridad, porque la inseguridad, a la amplia, la Argentina sigue siendo la sociedad de Iberoamérica con más amplia clase media o media baja, o deprimida, lo que ustedes quieran, pero sigue teniendo ese colchón de población. Lo primero que lo mueve es el tema de la seguridad. Por lo tanto, el gobierno ha planteado desde sus inicios, todo este periodo kirchnerista que lleva 8 años, 9 años, han planteado el tema de la inseguridad como una política de Estado, no el tema de la seguridad. Por lo tanto, sería un falso planteo de nuestra parte decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema de la seguridad? No lo quiere resolver el gobierno porque es un mecanismo indirecto de dominación, no digo del pueblo en su conjunto, pero la gran clase media baja de la Argentina. El mundo burgués, pequeño burgués, que está desesperado por esto, entonces proliferan las compañías privadas de seguridad, pero como no hay una política de Estado, sino la política de Estado es absolutamente lo opuesto, sí. Estos son pan para hoy, hambre para mañana. Esto que vos decís de sometimiento, ¿no? Claro. El tema de la seguridad. Es muy parecido al sometimiento que ayer hablaba, por ejemplo, en el programa económico Héctor Juliano, ¿no? La deuda es una forma de sometimiento. Los países que prestan, que incentivan a que los países tomen deuda, terminan esclavizados porque el interés es que el deudor nunca pueda pagar, nunca pueda salir del yugo. Esto lo llama, hay un filósofo francés muy interesante, fue compañero mío, y que estuvo acá, lo trajo Tellerman, le pagó $5.000 la conferencia. Qué lástima, me habían pagado $500, y me llamó por teléfono a casa, se llama Michel Maffesoli, que es sociólogo y filósofo, hizo una tesis con Julien Freund, en fin, y él llama el totalitarismo dulce. Es el totalitarismo dulce de las democracias progresistas. Es decir, se maneja el terror. La política del terror se ejecuta en forma indirecta. Es decir, ¿quiénes son los que ejecutan la política del terror? La política del terror la ejecutan los ladrones, los asaltantes, los violadores. Esta es la política del terror. Que todos trabajan para el gobierno, porque estos son los instrumentos indirectos que tiene para tener atemorizado al pueblo, y entonces el pueblo está preocupado con esto y realmente no toma conciencia de cuando se conculcan las libertades económicas, las libertades políticas, las libertades culturales. Que fíjense, bueno, legaliza a través de, por ejemplo, el esquema de los derechos humanos. Exacto. Entonces empuja todo eso a los derechos humanos. Este es el gran mecanismo de dominación. El que paga y tiene que tener derecho propio, el tipo que paga y cumple, el tipo que sale y hace su vida cotidiana de ir al trabajo, ellos se le alteran. Porque el derecho humano del delincuente, el derecho humano del gobernante, que al final de cuentas logró que esa delincuencia creciera,
o la pobreza creciera. Claro, la pobreza es un mecanismo de dominación. Claro, entonces todo eso... Por eso lo de Giuliano está muy bien, lo de la deuda externa. La deuda externa es un mecanismo, un mecanismo de gobierno que utiliza, por supuesto, que toda esta realidad, que es una realidad injusta, obviamente, se pueden pasar dos cosas con esto. O que generalmente o uno pueda participar, como estamos nosotros haciendo con este canal, que estuvo un esfuerzo, etcétera, etcétera, o si no, el tedium vitae, es decir, el retirarse al campo, como hacían los romanos, cuando la injusticia no se puede remediar. Entonces viene el repliegue de los mejores de los hombres, el repliegue a la vida familiar, a la vida del campo, el repliegue a lo más profundo y aquello donde uno puede desarrollar sus capacidades. Pero este es un mecanismo, yo creo que el tema de la inseguridad, si no se piensa como un mecanismo de dominación, es no pensar. Por más que pongamos policías en la calle, más autos, fíjense qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, no sé cuántos cientos de policías, hay unos autitos pintados a la manera norteamericana que puso Macri, van por todos lados, yo voy por inglesa, a la manera inglesa, y van con la lleno, no detienen a nadie, no, porque pues no hay, no, ellos lo que sí, tener para que figuren como tal, pero no es una política de seguridad, la política es de inseguridad. O sea, se gastan millones de millones de para simular algo que no simular que nos están cuidando, pero no hay una decisión ni una voluntad de cuidarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en forma temerosa, es la mejor forma de no participar en los grandes problemas que tiene el país. Adentro de tu casa. Exacto. No el repliegue individual. ¿Y la Argentina vos crees que se va a terminar acostumbrando a esto? Porque es como que nos vamos entrando en un acostumbramiento que parece... La Argentina es un país continente que viene yendo para atrás desde hace años. Es un país continente que va perdiendo lentamente su sentido en el mundo. Es decir, ¿a qué estamos reducidos? Bueno, pero llegamos a estar reducidos. ¿Ahora qué estamos reducidos en el mundo? Estamos reducidos a la misma política que dijo Canning en 1825, cuando Inglaterra nos reconoce como país independiente, que es granero del mundo, que somos productores de soja. Entonces, ¿a qué se reduce la Argentina? Aquello que decía Unamuno en 1900. ¿Qué son los argentinos? Argentinos crían vacas y piensan en el dinero. Decía Miguel de Unamuno, no lo digo. Vamos a ir un cortecito. La pregunta picante es, de ese granero que creamos una gran masa intelectual, ¿qué pasó con esa masa intelectual que volvió a desaparecer? Pero no digan nada, y hoy hablamos con Alicia también. Volvemos en 2 minutos.
Bueno, estamos aquí de vuelta en 8, 9, 10 conversando con Alberto Vuela y con Alicia Cóceres sobre toda esta temática que en realidad es un programa informal, pero dentro de la informalidad que tenemos profundizamos algunos temas que son importantes. Y teniendo la visita de Alberto Vuela aquí, queremos sacarle el jugo antes de que él después hable solo en su programa, ¿no? En su programa de Disenso, que entre paréntesis mostramos la revista Disenso, que es una nueva que acaba de salir. No, ya salió. ¿Salió? Ya había salido. Pero el verano este es el 98. Nos engañó. Bueno, salió la revista Disenso. Los que quieran escriban ahí en la página web de la solapa del canal, que se llama Disenso, el programa de Alberto Vuela. Pueden escribir al correo electrónico y ahí van a enterarse mucho de la revista, los que quieran registrarse, los que quieran tenerla, etcétera. Así que en eso estamos. Quedó pendiente esta pregunta, Alberto, de ¿cómo ves en una Argentina que del granero pasó a ser un país culto, con un nivel extraordinario de la atracción de América Latina y de Europa durante mucho tiempo? Y de repente vemos en los últimos 20 años, 25 años, una degradación, que vos hablabas, ¿no?, de la decadencia. De la decadencia. Y la decadencia tiene el principio de que siempre se puede ser más decadente. Exactamente. No tiene piso. Sí, nosotros llegó un momento, por ejemplo, lo que es la generación del 25, la generación del 40 en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy un hijo de la Universidad de Buenos Aires y uno siempre la referencia es la universidad, por más que no sea la mejor universidad ni nada por el estilo, pero y siempre se decía, ¿no? Nuestros profesores mismos decían, la década de la generación del 40 ha sido poderosa, la generación del 25. Yo hablo de filosofía, estoy hablando de filósofos, yo que sé, como Luis Juan Guerrero, Don Miguel Ángel Virasoro, de Anquín, Saúl Taborda, de la generación del 25. Y después no, es de muy difícil explicación. Yo creo que si usted me dice una causa es disminuyó el espesor espiritual. Es una cosa muy difícil. ¿Qué quiere decir que disminuye el espesor espiritual en un pueblo? Es decir, bueno, disminuye. Lo espiritual tiene dos rasgos fundamentales, el espíritu, dos rasgos: autoconciencia y libertad. Por eso es lo que hablábamos antes, de que se inventan los mecanismos de inseguridad para poder dominar. Porque a la autoconciencia, ¿cuándo se llega? Cuando uno, eso quiere decir el término, toma conciencia de sí mismo, de su situación, de sus limitaciones, de sus posibilidades, no solo de lo que pierde, lo que puede ganar, de lo que puede hacer, de lo que puede producir. Bueno, cuando se pierde esta conciencia de sí mismo, el espíritu comienza a reducirse. Y después, cuando se pierde la conciencia de libertad. La conciencia de libertad no es solo la libertad negativa, libre de cadenas. La libertad positiva, libre para hacer tal cosa. Hoy me hicieron un reportaje en la radio, entonces, donde pone un fragmento de Evita. Y si Perón es el avance en la conciencia de la libertad del pueblo argentino, en esa cosa verborrágica que tiene Evita para hablar, el peronismo, el general Perón, acá habla así, es el avance en la conciencia. ¿Cómo? Evita hablando, miren ustedes qué interesante. Evita pone el fundamento último del peronismo en el avance de la conciencia de la libertad. Es decir, pone el fundamento último del peronismo en el espíritu. Hoy, hace 40, 50 años, esto se ha ido en lugar de espesarse, se ha ido aligerando. Se ha ido licuando. Se va licuando, como decir. Entonces, y esto después tiene sus consecuencias, porque ya no produce
No puede producir una sociedad que no tiene un humus espiritual, no puede producir filósofos. Un filósofo es el punto sobre la I de una sociedad. La sociedad puede vivir sin los filósofos. Hay muchísimas sociedades que no tienen, pero el filósofo, como la I se puede leer sin el punto, pero en la vida espiritual, el filósofo es el punto sobre la I de la sociedad. Pero eso afecta también, por ejemplo, cuando lo que estamos viendo en la carencia de intelectuales o el mundo intelectual, el mundo de los grandes empresarios, el mundo de los tipos capaces, están pasando como a desaparecer y siendo copados por esta nueva no sé qué, que es la que impone, ¿no? Claro, sí, seguro, porque cuando se afecta a lo superior, se afecta a lo inferior inmediatamente, porque nosotros no lo queremos reconocer. La relación del hombre con las cosas, de las cosas con el hombre, de las cosas entre sí, de los animales entre sí, de la naturaleza, es decir, todo el problema de lo que es el hombre, el mundo y sus problemas, tiene toda una relación jerárquica, no es horizontal. Esto es lo que está en la base de toda esta decadencia, que es el igualitarismo, es el pensar el todos por igual. No, nosotros somos todos distintos. Es la democracia. Bueno, la democracia la malentendida, es decir, la democracia pervertida, por así decir. Claro. La democracia es el gobierno de los peores en este caso, bueno, que es lo que estamos sufriendo. Claro, en este caso es una democracia que está desnaturalizada. Claro. Pero el tema fundamental es que al quebrarse esta idea de jerarquía que tiene el hombre, las cosas, el mundo y sus problemas, entonces el igualitarismo nos lleva a medir todo por el mismo rasero. Claro. Nos lleva a la etapa, como decía Max Scheler, que habíamos citado antes, a la etapa de la nivelación. Para abajo. En la etapa de la nivelación, claro, no puede sobresalir ninguna rosa. Vos me podrás decir quién fue, que creo que fue Platón el que dijo cuando los filósofos fueran gobierno. Creo que fue Platón. Sí, Platón. Claro, en realidad, ¿qué quiere decir? Bueno, todo hombre es filósofo, pero lo que quiere decir Platón es decir que el gobernante piense en dos cosas fundamentales: en los fines superiores, no los fines personales, y que tenga una visión del todo. Cuando vos no tenés una visión del todo, querés llenar ese todo con palabras. Cuando uno tiene una visión, por eso todo hombre tiene una visión, todo hombre, toda mujer es filósofo. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene una explicación para las situaciones límites: la vida, la muerte, la libertad, el destino, el alma, la seguridad, en fin, la existencia, el bien, el mal. Todo hombre tiene. La diferencia con el filósofo es que el filósofo todo eso lo ve en un todo. Claro, sí. No lo ve por lo que él siente o por lo que a él le pasa. Entonces, esto es lo que no puede producir esta sociedad. Por eso Argentina, que tuvo buenos filósofos, tiene algunos, pero la mayoría son pseudo filósofos. Son intelectuales pagos. El término intelectual es terrible. Llamarse intelectual es, la verdad. Cuando hablan de los de carta abierta, por ejemplo, intelectual. ¿Cómo calificás el grado intelectual? Intelectual viene del tema de la inteligencia. El tema del intelectual viene de la inteligencia, el que lee adentro, y acá no leen adentro nada. Acá no pueden leer, no pueden hacer como nuestra maestra de primero grado inferior, que a los chicos que no sabían daba vuelta el vaso, les hacía hacer la O y después la colita, y les decía, haga la O con el vaso. Y lo mandaba a la casa y todo el chico daba la vuelta y la colita. No pueden hacer la O con el vaso. ¿Por qué? Porque para leer adentro, lo primero que hay que hacer, hay que respetar la realidad y no pensar que uno produce la realidad. Este es el tema. Este es el tema entre la gran distinción entre lo que es el realismo, tanto sea el realismo filosófico, el realismo político, lo que es
el idealismo político o la ilustración filosófica. ¿Es un defecto argentino o está pasando en el mundo? No, es un defecto que la humanidad sufre hace por lo menos 200 años, que es el tema de la ilustración. Cuando el hombre se referencia en sí mismo y él dice que es el centro de producción de sentido de todo el universo, y la razón es una diosa. Y la razón el hombre termina a través de los productos de la razón tirando la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Es una contradicción. Y hablando de lo que vos decías, que para volver al tema nuestro acá, de nuestro país, me gustó mucho el ejemplo que diste de la campana, de esta gente que vive adentro de la campana y nosotros estamos todos afuera. Eso me pareció un ejemplo gráfico. Se alimentan, se pagan, ¿no? Todo. Ellos tienen un mundo, tienen los que los protegen, van con guardia, va el auto adelante y las motos al costado, no tienen problemas de seguridad, ¿no? Están en la campana. Pero nosotros, el pueblo, ya no está en la selva. Así estamos. Entonces eso, y cuando se traslada al exterior, todo el mensaje es el mensaje de la campana, que se traslada al exterior. Claro. Bueno, eso se vio, por ejemplo, esto lo han visto ya ahora, la campana que tenían los socialistas en España, por ejemplo. Estaban hablando de un país extraordinario y estaban hablando del país adentro de la campana y afuera. Cuando levantaron la campana explotó todo. Explotó todo. Es una falta de sentido de realidad absoluto. Viven en su burbuja, pero generan mucho daño en el alrededor, ¿no? Porque todos los ciudadanos sufrimos a los avatares del día a día, la falta de empleo, tantas cosas, ¿no? Que falta de empleo, la inseguridad, lo que producen, aparte se están cerrando empresas chiquititas están cerrando en cada cantidad por la inflación, por todo lo que se niega, ¿no? Parece que viven en un mundo tal cual como decís. Es un mundo que van contra el discurso oficial. ¿Cuál es el discurso? En contra de los grupos concentrados. Nunca la economía argentina, yo no soy economista, pero estos son megadatos importantes. En contra de los grupos concentrados, la economía argentina nunca estuvo más concentrada en los grupos ojeros, en los grupos de los medios de comunicación. Es lo que dice Jacobino. Claro. Es lo que se dice en los gobiernos jacobinos. Los gobiernos jacobinos, que son los gobiernos, ¿qué se dice un gobierno? Los gobiernos que gobiernan para grupos. Para grupos, exacto. Entonces gobiernan para ciertos grupos, que son estos grupos concentrados que manejan la economía argentina como un guante. Pero, ¿dónde está el tema de la difusión de la propiedad? Es decir, que la propiedad se difunda, no se concentren, porque que se difunda esta idea de difusión de la propiedad que es tan importante en economía. Esta idea no aparece. No aparece porque entonces se concentran. Pero por otra parte hacen un discurso un omniabarcador. Nosotros somos una democracia inclusiva, somos una democracia que incluye, que no margina, etcétera, etcétera. Sin embargo, acaba de salir el barómetro de los datos de la Universidad Católica sobre el tema de pobreza en Argentina, y hoy tenemos, a mediados de 2012, 10,8 millones de pobres, de los cuales 2,1 millón son indigentes. Estos datos salieron ayer en un informe de 320 páginas. Según escribe un aviador militar, Antonio Cecil, en uno de los correos de las investigaciones que él dice, hay 560.000 argentinos pasando hambre, ¿no? Hay 1.300.000 que sufren inseguridad alimentaria. Hay 8.700.000 de pobres, ¿no?, que se contabilizan en el país. Bueno, vos estás hablando de... Bueno, estos son los datos del barómetro del Bicentenario, que es un equipo de no sé qué cantidad de gente, que trabaja, ya viene trabajando hace 2 o 3 años, que pertenece a la Universidad Católica, a la parte de la Facultad de Economía, y que sobre un censo que hace desde Jujuy a Ushuaia y desde Misiones a Mendoza, dio los datos: 10 millones,8, casi 11 millones de pobres. Es mucho.
Es En joda, un país, es joda que un país que es el granero del mundo. En un país que después cuando vino de comer a 300 millones, dicen, y tenemos 10 Fidel millones. Castro, cuando vino acá, dijo: Argentina es un país que le puede dar de comer tranquilamente a 300 millones de personas. No le podemos dar de comer a 40, no podemos, a nuestros compatriotas. Ni trabajo. Increíble. Bueno, hemos llegado al final de este programa, hemos absorbido 5 minutos más del tiempo reglamentario. Les quiero decir que salió Patria Argentina, del teniente coronel Santiago Roque Alonso. Los que quieran pueden acudir a la página, está el correo de Patria Argentina en los teléfonos, que por las dudas se lo digo. Los que quieran pueden escribir a pa1984@fibertel.com.ar o comunicarse al 4382-8846. Ese es Patria Argentina. Y también salió la revista Cabildo, que pueden tomar nota en los comerciales del canal. El número 97 de la revista Cabildo. El número 97, que es buenísimo. No se lo pierda, no se es crítico, vale la pena. El Patria Argentina lo mismo. Y el Espejo de la Argentina, que también salió, que dirige Juan Gabriel Lavaqué, pueden verlo a través de www.elespejodelargentina.com. Bueno, Alicia. Encantados de haber tenido. Alberto, te agradecemos mucho. Ya anunciamos que el jueves a las 20 horas, no a las 21, Silvio Maresca. A las 20 horas, no a A las las 20 20 horas vamos a estar acá con el filósofo Silvio Maresca, y van a que ser... fue director de la Biblioteca Nacional y es un muy buen filósofo argentino. Bueno, los dos van a estar produciendo el programa Disenso, así que no se lo pierdan porque es brillante. Y bueno, nosotros agradecemos mucho a Alicia, los técnicos que están trabajando atrás y que hacemos todo lo posible para que esto salga lo mejor posible. Les agradecemos por habernos acompañado, los esperamos la semana que viene, pero antes, no quiero irme sin decir, no se pierda mañana a las 20 horas Ligando Cabos, el programa de los suboficiales argentinos, que lo dirige el licenciado Oscar Barbalace y el veterano de guerra de Malvinas, suboficial mayor Carlos Curbelo. Toda la problemática de los suboficiales mañana a las 20 horas la puede ver aquí en Toda la Verdad Primero, TLB1. No se pierda, los esperamos la semana que viene. Gracias.